exponer acerca de la relajación pélvica y de la incontinencia urinaria. Es un tema bastante complejo, por así decirlo, pero sí vamos a tratar de desarrollarlo en la clase. Entonces, para que puedan entender primero lo que es la distocia genital, tienen que tener presente lo que es antes de eso la anatomía quirúrgica del piso pélvico, que yo ya imagino que lo habrán hecho en su clase de anatomía, nada más esto es un recordaris. Entonces, primeramente vamos a tener cuáles son los músculos del piso pélvico, ¿ya? El piso pélvico va a tener una función de sustentación pasiva, y además va a actuar de forma activa y sinérgica con el aparato esfinteriano intrínseco durante la micción. Y está constituido por grupos musculares identificados como el diafragma pélvico y urogenital. El diafragma genital va a consistir en los músculos elevadores del ano, coccigios y las fascias que cubren sus caras superior e inferior. En esta imagen podemos apreciar de vista cefalocaudal los principales músculos del piso pélvico. Generalmente está el músculo obturador interno que se va a insertar en lo que es el borde interno de la sínfisis del pubis y va a dar origen a lo que es el arco tendineo en esta zona que está por acá. Y del arco tendineo van a ser lo que son los músculos elevadores del ano, que lo vamos a ver más adelante, y el músculo coccigio, que también se inicia de hueso coxal hacia el sacro, que también lo vamos a ver más adelante. Entonces, los músculos elevadores del ano van a separar la cavidad pélvica de las fosas isquiorectales y forman la mayor parte del diafragma pélvico, por encima del cual se encuentran suspendidas las vísceras pélvicas. Vamos a tener que los músculos elevadores del ano tienen tres fibras, anteriores, intermedias y posteriores. Las fibras anteriores van a circundar a la vagina y se insertan en el centro tendinoso del períneo. Esta es la porción del músculo elevador del ano que va a ser muy sensible a lo que son los desgarros durante el periodo expulsivo. ¿Ya? Y las fibras intermedias van a constituir lo que es el haz puborectal, que forman un haz alrededor del recto y del canal anal. Acá lo podemos ver, el haz puborectal forman un haz alrededor del canal del recto. ¿Ya? Este va a pasar por detrás para insertarse en el rafe medio, denominado ligamento ano-coccigio, del ano al coxis. Y finalmente lo que son las fibras posteriores. Las fibras posteriores componen el músculo iliococcigio, que es este que está por acá, y se va a insertar en el ligamento ano-coccigio y el coxis. El músculo coccigio se va a originar en la espina isquiática y se inserta en la extremidad inferior del sacro y en la parte superior del pubis, que es este verdecito que está por acá, el músculo coccigio. Posteriormente, los haces posteriores del músculo elevador del ano. Y van a tener un papel importante en la sustentación de las vísceras pélvicas y en la flexión del coxis. Vamos a tener también presente lo que son las fascias pélvica y el tejido conectivo subperitoneal pélvico. ¿Ya? La fascia pélvica puede dividirse en dos hojas, la cual son las hojas parietal y la visceral. La hoja parietal es la parte de la envoltura global que reviste la cara interna de las paredes abdominales y pélvicas, mientras que la hoja visceral se va a localizar entre el periósteo y la fascia parietal y va a ser bien la envoltura del útero, la vagina, la vejiga, el recto y la vaina de los vasos sanguíneos. Ya, la fascia pélvica se va a extender sobre la pared vesical posterior hacia el cuello uterino y este va a recibir el nombre de la fascia vesicovaginal, que va a ser responsable del soporte de las estructuras correspondientes a la pared vaginal anterior. Como lo vamos a ver en esta gráfica, acá vamos a tener lo que son las principales estructuras de la pared anterior, ¿ya?
Vamos a iniciar con lo que son los elementos fijos, que son el pubis, la vejiga, la uretra, el útero y el sacro. Recuerden que entre la vejiga y la vagina existe una fascia que se llama la fascia vesicovaginal. Y la fascia vesicovaginal es la que va a dar sostén o soporte a lo que son la pared anterior de la vagina. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede cuando se produce un defecto a nivel de esta fascia? Puede ser un defecto central o un defecto a nivel lateral, a nivel del arco tendíneo. Entonces vamos a tener presente lo que es el cistocele. También podemos tener, eh, si es que se daña algún ligamento a nivel de la uretra, vamos a tener uretrocele. Esos son más frecuentes en la cara anterior de la pared vaginal. También vamos a tener presente lo que es el soporte anatómico de la uretra femenina. Los elementos de soporte anatómico de la uretra, así como el cuello vesical y de las paredes posteriores de la vejiga, derivan primariamente de la fascia pélvica y se insertan bilateralmente en el arco tendíneo. ¿Ya? Mm, las condensaciones de esta fascia originan los ligamentos uretropélvicos y los ligamentos pubo-uretrales. Acá tenemos dos ligamentos que van a sostener la uretra, ¿ya? Los ligamentos pubo-uretrales y los ligamentos uretropélvicos. ¿Ya? Los ligamentos, eso lo vamos a ver también más adelante, y ambos van a tener la función de prevenir lo que es la hipermovilidad de la uretra. O sea, van a hacer que la uretra esté fija y no esté móvil. Y además también están involucrados en el mecanismo esfinteriano intrínseco de la uretra. Ya, como lo venía diciendo, estos son los principales ligamentos de la pared anterior a nivel de la uretra. Los elementos de soporte ligamentar del piso pélvico femenino interactúan con los músculos y van a prestar una función dinámica conferida por su elasticidad con los mecanismos de micción, evacuación y continencia. Y acá destacan lo que son los tres principales ligamentos. Los ligamentos puburetrales, que tienen su origen en el borde inferior del pubis, presentando porciones prepúbicas y retropúbicas, y se van a insertar bilateralmente en el arco tendíneo, en la fascia pélvica y a nivel del tercio inferior de la uretra. Acá podemos ver en los ligamentos puburetrales, ya que se va a originar en el borde inferior del pubis y van a insertarse en el arco tendíneo. El arco tendíneo es este. Después también tenemos los ligamentos uretropélvicos, que es una composición fibromuscular, y sus extremos se originan bilateralmente en los ligamentos pubo-uretrales, en su punto de dispersión de la fascia pubo-cervical, y se extienden y se funden en la región central, constituyendo el principal elemento de soporte uretral. Acá podemos ver que estos ligamentos pubo-uretrales se van a originar en los ligamentos uretropélvicos, perdón, los ligamentos uretropélvicos se originan en los ligamentos pubo-uretrales y van a dar el principal soporte a la uretra, los ligamentos pubo-uretrales. Y estos van a actuar en conjunto para dar lo que son los mecanismos de continencia y de micción. Y a nivel del útero vamos a tener lo que son los ligamentos uterosacros, que se originan bilateralmente en la cara anterior del sacro y se insertan en la fascia pubocervical del apéndice vaginal, generando el anillo pericervical. Los ligamentos uterosacros se van a originar en el sacro y van a unirse a nivel del cervix y va a dar soporte a nivel del útero. Vamos a tener también que el tejido conectivo peritoneal subpélvico se diferencia en verdaderos ligamentos, ¿ya? Los ligamentos transversos cervicales, que son conocidos como los ligamentos de McEnroe, que van a fijar el cuello uterino y la extremidad superior de la vagina a las paredes laterales de la pelvis. Acá lo podemos ver, ligamentos cardinales que van a fijar a nivel del cuello uterino. Los ligamentos sacrocervicales o sacrouterinos, que fijan el cuello uterino y la porción superior de la vagina a la extremidad inferior del sacro, y forman dos crestas, una cada uno con la excavación rectouterina, y van a formar lo que es el fondo del sacro. Ligamentos sacrouterinos
son estos que están acá, y los ligamentos pubocervicales, presentados por dos fajas densas de tejido conectivo que se originan en la superficie posterior del pubis y se dirigen hacia el cuello uterino bilateralmente, colocándose lateralmente al cuello vesical. Parte de esas fibras confieren sostén al cuello vesical y son los ligamentos pubovesicales. Entonces están por acá. Y por la parte posterior vamos a tener el septum recto vaginal, que se extiende desde el cuello uterino hasta el fondo tendinoso del perine, que es la parte que está por acá. ¿Ya? Este engrosamiento de la fascia va a conferir soporte a la pared vaginal posterior y es responsable de la contención del recto. Es la fascia recto vaginal. Recto vaginal. ¿Ya? Y finalmente el perineo anterior femenino y el diafragma urogenital. En el perineo anterior femenino, que es también conocido como región urogenital, está constituido desde la superficie de la profundidad a la profundidad por piel, tejido celular subcutáneo, el espacio perineal superficial y su contenido. ¿Ya? Va a estar compuesto también por el diafragma urogenital y el espacio profundo del perineo. Entonces vamos a tener dos espacios, uno que es perineal superficial y una posición más profunda. En la perineal superficial se va a encontrar bilateralmente el bulbo del vestíbulo, las ramas del clítoris, la glándula vestibular mayor y los músculos bulbo esponjosos, isquiocavernosos y transverso superficial del perineo. Y además de tejido conectivo y vasos nervios. Entonces vamos a tener que en la porción más superficial vamos a tener lo que es el músculo bulbo esponjoso, que está por acá, el músculo isquiocavernoso, que está por aquí, y el músculo transverso superficial del perineo. ¿Ya? Eso tiene que tener muy presente también en el momento de que son los músculos que se dañan más frecuentemente durante el parto periodo-expulsivo y al momento que hacen la episiorrafia. Entonces tiene que tenerlo presente. ¿Ya? Y en la posición más profunda vamos a tener que en el espacio entre las ramas inferiores del pubis y las ramas del isquion se va a localizar el diafragma urogenital, que está formado por los músculos transversos profundos del perine, que son envueltos por la hoja superior e inferior del tejido facial. Estos que están más profundos, estarían por debajo de esta fascia. Entonces vamos a hablar de lo que son, ya teniendo eso presente, vamos a hablar de lo que son los niveles de Delancey. Los niveles de Delancey se van a clasificar en tres niveles. Nivel 1, que corresponde a la suspensión apical, cuya estructura es el complejo carnal uterosacro, y la función de esto va a suspender el ápex de la vagina, o sea, toda la parte apical. El nivel 2, que es de la inserción lateral, corresponde a la estructura de la fascia pubocervical, también conocida como vesicovaginal, y la fascia rectovaginal. Y esto va a dar soporte a la vejiga y el cuello vesical y va a prevenir la expansión del anterior del recto. Y el nivel 3, que vendría a ser a la fusión, correspondería a la función del cuerpo perineal y el elevador del ano y el pubis. Y esto va a fijar a la vagina a los tejidos adyacentes. El de acá. Entonces acá podemos ver lo que son los tres niveles de Lancey. Nivel 1, que es el nivel apical, cuyo principal componente es el complejo ligamento uterosacro cardinal, que va a dar soporte a lo que es el cervix. El nivel 2, que vendría a ser los principales componentes del arco, la fascia vesicovaginal y la fascia rectovaginal, y va a dar soporte a lo que es el compartimiento anterior y posterior de la vagina. Y el nivel 3, que va a ser el elemento de fusión entre lo que es la vagina con los músculos elevadores del ano y perineales, para dar soporte a lo que es fijación a la vagina. Entonces ya pasamos en sí, una vez conociendo ya toda la anatomía, a lo que es las distopias genitales, que es el tema de hoy. Entonces vamos a tener como definición que la distopia va a venir del griego dis, que significa malo, y topo, que significa lugar. Y su traducción sería situación anómala o desplazamiento de un órgano. Prolapso genital
se refiere a lo que es el descenso o desplazamiento de los órganos pélvicos a través de la vagina y en dirección a la vulva. Y se produce como consecuencia del fallo de sus elementos de suspensión y sustentación. Vamos a tener diversas etiologías, ¿ya? Una de ellas va a ser de causa congénita, generalmente asociado a la patología como síndrome de Marfan, o mujeres con predisposición a cualquier tipo de hernias. Generalmente son mujeres con alguna colágenopatía. También va a estar asociado a lo que son malformaciones del sistema nervioso central. De causa traumática, lo más importante son el embarazo y el parto, ¿ya? Y también puede ser debido a traumatismos directos como accidentes, agresiones o en coito. De causa hormonal, en mujeres que ya están en la etapa de climaterio y generalmente en pacientes que están en climaterio pero que tienen sobrepeso, sobreagregado. Y otros también que van a ocasionar incremento de la presión intraabdominal, como la obesidad, el ejercicio intenso en mujeres que cargan pesas, tosedoras crónicas, estreñimiento crónica, entre otros. Los factores de riesgo, vamos a tener que hay factores predisponentes, como el constitucional, que es posiblemente por alteración del tejido conectivo, los factores favorecedores, como el embarazo y el parto, y los factores agravantes como el envejecimiento, obesidad, cirugía pélvica previa e incremento crónico de la presión abdominal. Entonces vamos a clasificarlos en distopias de compartimiento anterior, medio y posterior. Compartimiento anterior, vamos a tener lo que es el uretrocele, el cistocele. Recuerden que el cistocele puede ser un defecto a nivel central o lateral, o ambos, que compromete tanto uretrocele como cistocele. El compartimiento medio, vamos a tener lo que es el prolapso uterino, también llamado histerocele, el prolapso de la cúpula vaginal, y en pacientes que han sido esterectomizadas, y el enterocele. En compartimiento posterior, vamos a tener lo que es más frecuente, el rectocele. Aquí podemos ver en esta imagen lo que es el uretrocele, salida de la uretra. En esta otra podemos ver lo que es el cistocele. Aquí tienen que diferenciar muy bien lo que son los defectos a nivel central y periférico. Cuando se produce un defecto central a nivel de la fascia vésico-vaginal, vamos a tener al examen físico que la vejiga no va a tener pliegues. No hay pliegues vesicales y la mucosa es un poco más brillosa, como en esta imagen que está por acá. Diferente que fuera un defecto a nivel lateral, a nivel del arco tendineo, donde sí se va a mantener los pliegues vesicales y la mucosa va a estar un poco más rugosa. Después también vamos a tener lo que es el histerocele. Cuando ya se produce un defecto a nivel apical, vamos a observar el cuello uterino que sale a través del hiato genital. Enterocele quiere decir que el fondo del saco posterior hay un defecto y se puede producir lo que es intestino o grasa peritoneal. Rectocele, cuando hay un defecto a nivel de la fascia rectovaginal, vamos a tener salida va a haber un defecto de esta fascia y podemos evidenciar protrusión del recto a través del canal vaginal, y nos podemos ayudar al examen físico haciendo un tacto rectal para identificar mejor ese defecto. Prolapso de cúpula vaginal es aquellas pacientes que ya han sido histerectomizadas y que no se ha hecho un buen soporte a nivel de los ligamentos que sostienen el útero, por lo cual se va a producir nuevamente un prolapso, en este caso de la cúpula vaginal. Y esto lo van a identificar porque no van a encontrar cuello uterino, van a encontrar una cicatriz anterior en la cúpula vaginal protruida. Entonces, las manifestaciones clínicas que las pacientes van a referir con el prolapso son son diversos síntomas, como principalmente los síntomas de abultamiento.
donde la paciente va a tener sensación de bulto, va a haber visualización o sensación de bulto a nivel vaginal, va a haber una presión pélvica o vaginal y pesadez del pelvis y la vagina. También vamos a tener que la paciente se va a quejar de síntomas urinarios, generalmente por alteraciones del compartimiento anterior, donde puede haber incontinencia urinaria, poliaquiuria, urgencia urinaria, chorro de orina débil, sensación de vaciado incompleto. Otros síntomas son los síntomas intestinales, donde la paciente se va a quejar de incontinencia a los flatos o a las heces sólidas o líquidas, sensación de vaciamiento incompleto, urgencia para defecar y sensación de bloqueo u obstrucción. Otras manifestaciones a nivel sexual la paciente van a referir dispareunia, disminución de la lubricación, disminución de la sensibilidad y disminución de la excitación. También puede producir dolor a nivel vagina, recto o vejiga, dolor pélvico y dolor en la pared baja de la espalda. Como también vamos a tener algunas pacientes que no van a referir dolor, que son asintomáticas. Acá están nuevamente los síntomas que ya hemos dicho. Este gráfico está en el Williams, lo pueden revisar más adelante. Entonces vamos a ver lo que son los grados de prolapso, ¿no? Antiguamente usábamos el sistema de clasificación de Baden para ver los grados de prolapso, pero ya está en desuso. Se usó hasta el año 96 y de ahí ya no se debería usar más, porque causa confusión. Dependen algunos hospitales, siguen usando esta clasificación, pero ya está en desuso. Usamos más ahora lo que es el PopQ, que vamos a verlo más adelante. Entonces, el sistema de clasificación de Baden lo clasificaba en 4 grados. El grado 0 es normal, ¿no? El grado 1 ya es cuando se produce un descenso del prolapso a la mitad de la distancia del himen. El grado 2 es cuando llegaba ya hasta el himen. El grado 3 se produce un descenso a la mitad de la distancia después del himen. Y el grado 4 es cuando ya alcanzaba su descenso máximo, o sea, por encima de más de la mitad del himen, su descenso máximo. Entonces, daba mucha confusión al momento de clasificar. Por lo que ahora, a partir del año 96, usamos lo que es el sistema de clasificación PopQ para, los estadios, para identificar el estadio de prolapso. Entonces, el PopQ es una herramienta que usamos los ginecólogos actualmente para el estadiaje de los prolapsos. Entonces, acá lo que hacemos es dividir por compartimientos y los puntos en esta tablita que está acá, donde lo clasificamos en superior, apical y posterior. ¿Ya? Entonces, a nivel anterior, vamos a tener lo que es el punto AA, que vendría a corresponder a lo que es la uretra. Recuerden que la uretra femenina es un órgano que solamente mide 3 centímetros. Por lo cual, lo normal es que esté a menos 3 centímetros por detrás del himen. Y lo máximo que puede protruir es hasta más 3. El punto BA correspondería a lo que es la vejiga. ¿Ya? El punto C correspondería a lo que es el cervix. El punto D correspondería a lo que es el fondo de taco. Entonces acá podemos, antes de pasar a lo siguiente, ¿hay alguien que está con audífono prendido? ¿Podría apagarlo? Ya. Entonces, antes de pasar a lo siguiente, vamos a tener presente lo que es la longitud total de la vagina, que tenemos que medirlo primero. Entonces, longitud total de la vagina
que se grafica en este cuadrito que está acá, va a tener una misma medida a nivel que el punto D, debido a que el punto D representa el fondo de saco. ¿Ya? Y la medición del cuello uterino normal es del punto D menos 2 centímetros que mide el cervix. Entonces acá lo normal es que el punto C sea D menos 2. ¿Ya? Y lo que es la pared vaginal anterior a nivel del cisocele, lo normal es que sea hasta menos 3, igual que que el punto A. Pero el punto BA puede protruir más allá de más 3. Ya, inclusive puede llegar hasta lo total, que vendría a ser hasta TLB menos 2. Y ya el punto AP y el BP correspondería a lo que son la pared posterior. Ambos van a representar lo que es el recto cele en su tercio proximal y su tercio distal. Y al igual que estos de acá arriba, ambos van a tener lo normal, que es menos 3, menos 3. El hiato genital se va a medir desde el borde eh, desde el borde medio uretral hacia el hiato, hacia el cuerpo perineal inferior, que tiene una medida, y el cuerpo perineal va a corresponder desde el borde himenial o hacia el borde superior del ano. Entonces, lo normal es que ambos sean simétricos, ¿ya? Entonces ya una vez sabiendo esto, vamos a tener que clasificar al POPQ en etapas o estadios. ¿Ya? Entonces el estadio 1, este, bueno, etapa 0 es cuando no hay prolapso, ¿no? El estadio 1 va a ser todo lo que tenga que ver en menos de -1, pero sí va a haber un prolapso de más de un centímetro por arriba del límite. Ya, o sea, todo lo que sea menos de -1. La etapa 2 va a corresponder a lo que es todo lo que tenga que ser más de -1 hasta +1. Eh, Va a tener también presente que el +1 también está incluido en la etapa 2. La etapa 3, acá tenemos que hacer una pequeña resta de la TLB-2. Vamos a verlo en un ejemplo más adelante. Y todo lo que está por encima de +1 hasta TLB-2 va a ser el estadio 3. Y todo lo que está por encima de TLB-2, incluido la resta de esto, va a ser estadio 4. Entonces, haciendo un ejemplo de que tendríamos una TLB en 7, recuerden que el estadio 1 y 2 son fijos. Menos de -1 es estadio 1, de -1 a +1 estadio 2. TLB -2 es 5. Entonces, en este ejemplo, estadio 3 tendría que ser desde el punto, desde el +2 hasta el +4. Y como TLB es 7, -2 es 5, todo lo que esté por encima de 5, incluido el 5, es estadio 4. Espero que eso se entienda porque más adelante vamos a dar unos más ejemplos. Para realizar esta medición, vamos a necesitar algunos elementos que son básicos en la consulta ginecológica, especialmente el espéculo, el histerómetro, la camilla ginecológica y el gel, o algún lubricante para poder lubricar el canal. Ya. Entonces, para realizar el examen físico, vamos a tener que explorar la región perineal usando el espéculo en posición ginecológica de litotomía, donde vamos a evaluar lo que son
la vulva y el perineo en busca de signos de atrofia, lesiones u otras anomalías. Y se le pide también se le realiza maniobras de Valsalva, se le pide al paciente que realice maniobras de Valsalva antes de la colocación del espéculo para ver si tiene algún grado de incontinencia urinaria. Previo a eso también debemos haber evaluado ya una exploración completa de los aparatos y sistemas que no son de la parte ginecológica. Y ya pasamos a lo que es la exploración vaginal en sí, donde primeramente vamos a medir lo que es el hiato genital y el coro perineal. El hiato genital, como ya les había dicho, va desde el borde medio del meato uretral hasta el borde inferior del borde himenial inferior. Y el cuerpo perineal va desde el borde inferior del himen hacia el borde superior del ano. Entonces todo esto se tiene que graficar en la tablita que le hemos visto ya anteriormente. Posteriormente a esto, se le, se le coloca el espéculo a la paciente y se va a medir lo que es la longitud vaginal total con un cerómetro y se va a introducir hacia lo que es el fondo del saco posterior para poder hacer la medición de la TLB. A través de la espectroscopía vamos a también medir lo que son los puntos C y D. Ya, entonces, igual, el punto D correspondería a lo que es la TLB y el punto C, recuerden que es punto D menos 2, porque el cervix más o menos mide 2 a 3 centímetros. Y una vez acabado esto, se va a desarticular el espéculo y se va a medir por medio de un brazo de espéculo, se va a medir lo que es la pared anterior, donde vamos a medir los puntos AA y BA, y también vamos a finalmente medir los puntos BP y AP, en la pared posterior. Esto ya lo estamos viendo, ya les había explicado cómo medirlo, la parte del hiato genital y la parte del cuerpo perineal. Aquí ya podemos ver con el espéculo desarticulado la medición de la pared anterior, donde acá medimos el punto AA y el punto BA con un histerómetro. Y acá podemos ver la medición de la pared posterior con los puntos BP y AP. Acá podemos ver más grados de prolapso, donde podemos ver un aparente cistocele que no sobrepasa lo que son las carúnculas seminales. Podría tratarse de un estadio 2. Y acá ya podemos ver unos prolapsos un poco más protruidos, ¿no? A nivel cistocele igual, que también tiene parte de histerocele. Y esta impresiona que fuera también cistocele, con su defecto a nivel central, y no se evidencia cuello uterino, por lo cual podría corresponder a cúpula vaginal. Nos podemos ayudar también con una pinza Alice para poder traccionar el cervix y poder determinar la longitud total del prolapso uterino, en el caso la paciente tenga dificultad para realizar la maniobra de Valsalva. Y esto ya correspondería a un prolapso total, pero ya de cúpula vaginal, porque no se observa cervix. Y como le estaba diciendo, la medición de hiato genital, igual, del meato medio uretral hasta el borde inferior de las carúnculas, se grafica en esta posición. En este ejemplo es 4 centímetros. En este caso están usando una reglita de madera, que también es válido. Cuerpo perineal, igual desde el borde inferior hacia el borde superior del ano, se grafica en el medio. La longitud total de la vagina se realiza con espéculos hacia el fondo del saco de Douglas, y en este caso vale 9, se grafica en esta área. El punto C
que es desde el cervix hacia las carúnculas meniales. En este caso es -8. El punto D es equivalente a lo que es la TLB. Los puntos AP y A y B, los puntos AA y A y AB y BA se van a graficar en esta área que está arriba. A, que vendría a ser -1, y BA -2. Y los puntos BP y AP, que correspondería en este caso el AP -2 y el BP -2 igual. Acá hay algunos ejemplos también cuando la paciente ya ha sido histerectomizada. En esta tablita, una paciente que cuando ha sido histerectomizada, ya no se grafica el punto D, solamente estaría presente el punto C, que correspondería a la cúpula vaginal ahora. Entonces, al igual, tienen que tener presente, tienen claro lo que es el ATLB, que se realiza introduciendo el espéculo hacia la cúpula vaginal, en este caso da 6 centímetros. Y entonces aquí en este caso vamos a tener que evidenciar en estos puntos que están quedando, cuál es el punto más protruido. En este caso, el punto BA es el que protruye más, que correspondería a lo que es la vejiga. Ya, entonces recuerden que estadio 4 es TLB-2, todo lo que está por encima, incluido el TLB-2, es estadio 4. Entonces, haciendo la resta, 6 menos 2 es igual a 4, entonces 4, 5 y 6 vendrían a ser estadio 4. Entonces, para el diagnóstico, vamos a tener presente lo que es el punto más protruido, y sería una histopia genital estadio 4 a predominio del punto BA. ¿Ya? También, aparte de eso, tienen que tener presente los dos demás puntos que están prolapsados, ¿no? En este caso sería el punto BA, el punto AA. Pero el punto A va a corresponder a lo que es estadio 3. ¿Por qué? Porque TLE-2 es 4. Menos de 4, más 1, hasta 4, sí, pues hasta 3 sería estadio 3. ¿Ya? En este otro ejemplo, igual, paciente histerectomizada, pero en este caso el punto más protruido es el punto 5. El punto el punto BP, que está en +5. Y acá tenemos que también evidenciar lo que es la TLB. TLB está en 8. 8 menos 2 es igual a 6. Entonces, todo lo que está por encima del 6, incluido el 6, es estadio 4. En este caso, como está el BP está en +5, correspondería a lo que es un estadio 3. ¿Por qué? Porque el estadio 3 es desde más de +1 hasta, en este caso sería hasta 5. Igual también tiene que tener presente que el punto AP también está prolapsado, pero está de estadio 3 también, porque está en más de +1. Entonces ya una vez teniendo estos diagnósticos ya de prolapso, vamos a tener lo que son diversos tratamientos, los cuales incluyen el tratamiento no quirúrgico y el tratamiento quirúrgico. Dentro del tratamiento no quirúrgico, vamos a tener esos dispositivos llamados pesarios, que van a tener la función de elevar el elemento que está prolapsado hacia el canal vaginal. Entonces tenemos diversos tipos de pesarios en el mercado. Ya acá los más usados son los que son de dona, en forma de rosca, que es el I. Los fenestrados que están por acá. Eh, También usamos lo que son estos de acá, que son los pesarios angulares, o los pesarios
de disco para la incontinencia. Esto también nos va a ayudar en la incontinencia. Esto también lo vamos a ver más adelante. Se podría decir que estos cuatro son los más usados. Ya, el resto sí no los venden acá. Generalmente estos peceros recién los están introduciendo al Perú porque hace unos años no había. Pero ya a través de una farmacéutica ya los traen exportados hacia el Perú. Y ya estamos empezando a usarlos. Entonces a la paciente, en unas primeras consultas se le pide venir para instruirlas acerca del cambio y recambio de estos dispositivos, ¿ya? Recuerden que los pesarios generalmente deberían no sobrepasar el tiempo de uso de 2 a 3 semanas, porque estos pueden ocasionar necrosis o adherencias del pesario hacia la cavidad vaginal. También deben tener presente lo que es la amplitud vaginal. No es lo mismo colocar un pesario grande a una paciente posmenopáusica que a una premenopáusica. ¿Por qué? Porque la vagina, por el estímulo estrogénico, ya en la menopausia ya se va como que acortando, ¿no? Entonces vamos a tener que tener presente lo que es la amplitud vaginal para cada paciente. Es un tratamiento individualizado, no es que cualquiera puede usar estos pesarios. Y hay diferentes medidas. O sea, algunas le puede dar más grandes, otras más chiquitas. Va a depender de la constitución del paciente. Entonces a la paciente se le indica que se coloque en posición de litotomía para poder introducir y sacar el pesario. Así, ella también lo puede hacer en su casa, flexionando las piernas. Entonces la primera consulta generalmente es para enseñarle cómo se hace. ¿Ya? Se introduce a través de un lubricante, ayudándonos de un lubricante para que la introducción sea más fácil, más sencilla. Y este pesario se va a introducir hasta el fondo del canal vaginal, ¿ya? Y se va a acomodar de acuerdo a la, a la, a la posición normal de la vagina. Y para la salida se va a introducir un dedito para poder retirarlo una vez que ya se haya completado el ciclo de uso. Igual, este pesario es reusable, no es que se vaya a descartar. Este pesario la mujer lo saca cada 2 o 3 semanas y lo va a esterilizar por medio de alguna solución esterilizante en su casa, ya sea iodopovidona o clorhexidina. Lo va a dejar secar y ya cuando esté nuevamente preparada, puede volver a colocárselo y así va a estar hasta que la paciente logre un tratamiento definitivo. También vamos a tener lo que es los ejercicios de Kegel. Ya los ejercicios de Kegel generalmente son ejercicios que nos van a ayudar a fortalecer los músculos pubococcígeos. Ya, entonces, ¿cómo es que se va a realizar este ejercicio? Es en esa posición y se le pide a la paciente que apriete los músculos del suelo pélvico durante 5 segundos y va a relajarlo por 10 segundos y se va a repetir el ejercicio. Generalmente se recomienda a las pacientes realizarlo 3 veces al día en un ciclo de 30. Entonces, ¿qué beneficios nos va a traer esto en la mujer? Va a haber relaciones sexuales más placenteras, va a prevenir lo que es el riesgo de prolapso, va a evitar las pérdidas de orina, va a haber una mejor recuperación a nivel del posparto, va a facilitar también el parto y va a fortalecer el suelo pélvico. Ya pasamos a lo que es el tratamiento quirúrgico. Vamos a tener presente qué estructura está comprometida. Entonces acá lo vamos a dividir por compartimientos nuevamente. Cuando la paciente tiene un prolapso del punto AA, quiere decir que el ligamento pubo-uretral está comprometido. La paciente va a desarrollar incontinencia urinaria de esfuerzo. Eso se le va, este prolapso de la uretra se le conoce como uretrocele y acá está afectado el nivel 2 del Delancey. Entonces, para corregir este problema, vamos a tener
diversos tratamientos quirúrgicos, como la uretrosuspensión con malla Sling TOT, que lo vamos a ver más adelante. También vamos a tener la uretrosuspensión con tipo TBT y la uretrosuspensión de Burch. Para el compartimiento BA, donde la fascia vésico-vaginal es la que está alterada, la paciente va a tener sensación de bulto. Eso se va a conocer como citocele, está comprometido el nivel 2 de Delancey. Y para corregir esta fascia vésico-vaginal, actualmente usamos lo que es la cistosuspensión sitoespecífica, mm, que es lo que es más recomendable en estos momentos. Antiguamente usábamos mallas, pero ya está en desuso. La única malla que se usa actualmente es la del TEOT para corregir la, la uretra, ya, pero para la vejiga ya no se usa malla. Para el compartimiento C, que vendría a ser comprometido los ligamentos uterosacros y cardinales, y donde la paciente va a tener sensación de bulto, y esto va a ocasionar un histerocele, va a ser comprometido lo que es el nivel 1 del Lancey, y para esto usamos lo que es, dependiendo si la paciente desea o no conservar su útero. Si la paciente no desea conservar su útero, se realiza una histerectomía vaginal total, y esta cúpula que queda se debería anclar a los ligamentos uterosacros, llamado técnica de McColl, o también se le puede anclar al ligamento sacroespinoso. ¿Ya? En el caso del punto... ya, y en el caso de la que las pacientes también no deseen sacarse el útero, también se le puede realizar la técnica de McColl, donde vamos a elevar los ligamentos uterosacros, o se le puede elevar hacia el sacroespinoso, pero con la conservación del útero. Recuerden también de que las pacientes, algunas son histerectomizadas y el punto C está protruido. Cuando la cúpula vaginal está prolapsada, usamos lo que es la, la suspensión de la cúpula vaginal por vía vaginal al sacroespinoso. Y en el caso que las pacientes tengan muchas recidivas y no desean optar por la vía vaginal, se les puede realizar una cirugía por vía abdominal que correspondería a la colpopromontoficación con malla por vía abdominal, que también lo vamos a desarrollar más adelante. A nivel del punto D, vamos a tener comprometidos lo que son los ligamentos uterosacros, y esto va a dar origen a lo que es el heterocele. ¿Ya? Y acá está afectado también el nivel 1 desde Lancey, donde se realiza una suspensión también, una corrección de los ligamentos uterosacros. Posteriormente en la pared posterior ya vamos a tener el punto BP, que va a estar comprometido lo que es la fascia rectovaginal, donde va a dar sensación de recto ocupado y vamos a tener lo que es el rectocele. Acá también está afectado el nivel 2 desde Lancey, y lo que se hace, al igual que la vesicovaginal, es corregir el defecto o la fascia rectovaginal, hasta igual, con puntos sitio específicos. ¿Ya? Lo mismo ocurre con el punto AP, ¿ya? Donde también la fascia rectovaginal está comprometida, va a haber sensación de recto ocupado, recto cele, y también está afectado lo que es el nivel 2 del Lance. Ya el punto GH y el punto PB, que corresponderían al nivel 3 del Lance, vamos a tener que en el GH la membrana perineal y el cuerpo perineal están afectados y vamos a tener disfunción sexual. Lo que se realiza es una perineoplastía, tanto en el GH como el PB. En el PB está afectado lo que es el núcleo tendinoso del perine, va a ocasionar disfunción sexual. A veces estos desgarros son tan grandes que tenemos que reparar todo. Entre el ano y la vagina hay una conexión, tenemos que repararlo. Y eso se llama un desgarro perineal crónico. Tenemos que unir todo el cuerpo perineal y regresarlo a su anatomía normal. Entonces, como les estaba explicando, para el punto AA,
que vendría a ser la uretra, existen tres técnicas quirúrgicas más conocidas. Ya, una de ellas es la colposuspensión de Burch, que se hace para fortalecer el ligamento iliopectíneo de Cooper, para estabilizar la pared vaginal anterior y anclar la estructura musculoesquelética de la pelvis. Lo que se realiza aquí es una incisión abdominal, ¿ya? Se realiza una disección por capas hasta encontrar lo que es el ligamento de Cooper. Se diseca hacia identificando lo que es la uretra y se realizan puntos de anclaje eh, desde la uretra hacia el ligamento de Cooper. Y eso va a dar suspensión para sostener lo que es la uretra y evitar la hipermovilidad. Técnica de Busch. La cinta vaginal libre de tensión, conocida como la TBT, consiste en la colocación de una cinta vaginal libre de tensión que está indicada en pacientes con incontinencia urinaria de esfuerzo secundaria a una hipermovilidad uretral o deficiencia intrínseca del esfínter. Durante la TBT se va a colocar un cabestrillo permanente bajo la porción media de la uretra y se lleva detrás del pubis a través del espacio de rectus, en dirección a la pared abdominal anterior. Lo que hacemos con esta pinza larga es introducir esta pinza retropúbica hacia la pared abdominal anterior para poder introducir lo que son la malla. Recuerden que la malla tiene que ser libre de tensión. Ya, esta malla se va a salir por encima del pubis, por encima del pubis y por detrás del pubis. Se va a recortar. Ya, recuerden que tiene que ser libre de tensión. Las principales complicaciones de esta técnica es lesión vesical. ¿Por qué? Porque la vejiga está justamente en este espacio. Entonces, cada vez que hagamos esta técnica, se debe realizar a la paciente una cistoscopía para identificar la mucosa vesical y ver que la vejiga esté íntegra. Generalmente esta técnica es usada por los urólogos, porque ellos tienen más acceso al histeroscopio. Entonces el ginecólogo no está muy autorizado para realizar esa técnica. Y la más usada en los diversos hospitales del Perú es el cabestrillo transobturatriz con la cinta TOT. Generalmente la TOT está indicada para la incontinencia urinaria de esfuerzo primaria a la hipermovilidad uretral. Y se va a colocar material no absorbible de cabestrillo a ambos lados a través de la aponerosis obturatriz y se extiende debajo de la porción media de la uretra. Entonces lo que hacemos acá es una colpotomía anterior. Identificamos y diseccionamos el espacio uretrovaginal, se diseca y se realiza una incisión en la línea interglútea a la altura del clítoris. Y con estas pinzas en forma de C, se va a introducir a través del agujero obturador hacia esta dirección, y se va a introducir lo que son la cinta de Sling-TOT. Ya, recuerden que esta malla es de polipropileno macroporo monofilamento. Es un material no absorbible. Ya, entonces las principales complicaciones en esta técnica generalmente son muy bajas, pero puede haber lesiones de vasos sanguíneos en esta zona y alguna vez puede haber ocurrido lesión uretral, pero es muy raro. Recuerden que esta es una técnica libre de tensión, no podemos ajustar mucho no debemos ajustar mucho lo que es la cinta, porque puede ocasionar retención urinaria. Pasamos al compartimiento BA, donde la cistosuspensión citoespecífica es el principal método quirúrgico para realizar esta cirugía. Lo que se va a hacer, se utiliza como opción primaria para la recuperación del proceso de la pared vaginal anterior, que es el cistocele.
donde la aponeurosis adelgazada entre la vagina y la vejiga se va a unir y se refuerza utilizando suturas de plegamiento. Entonces, se realiza primero una colpotomía anterior, ¿ya? Se realiza una colpotomía anterior, se va a disecar el espacio vesicovaginal, se va a identificar el defecto a nivel de la vejiga, puede ser un defecto central o un defecto lateral, y se va a realizar puntos separados con sutura absorbible tipo Vicryl 2 ceros. Ya, entonces, defecto central o defecto periférico, o ambos se deberían corregir para suspender la vejiga. Y ya una vez, y esta colpografía anterior es un complemento que se realiza en las pacientes que se realizan la cirugía reconstructiva. Se va a utilizar como opción primaria para la reparación del prolazo de la pared vaginal anterior. Y este reforzamiento longitudinal de la vagina pretende elevar la vejiga y la uretra hasta una posición más anterior anatómicamente normal. Entonces, una vez de que nosotros hacemos estos puntos de anclaje a nivel del cervix o a través de la uretra para corregir, para corrección, lo que realizamos acá es cortar el sobrante de mucosa vaginal con una tijera Metzenbaum, y lo que hacemos es unir, se une las paredes vaginales. Y eso se puede realizar con sutura absorbible. Puede ser con crómico 2.0 o Vicryl 2.0, dependiendo de lo que desee el cirujano. Pasamos a lo que es la corrección del punto C. Aquí tenemos lo que es la histerectomía vaginal. Y esa en forma ideal se usa cuando los órganos pélvicos son pequeños, ¿ya? Hay cierto grado de descenso uterino y no se requiere acceso a porción alta del abdomen. O sea que hay un cierto grado de descenso uterino. Ya, o sea, tiene que haber sí o sí distopia, pero no es que sea total, no es necesario que sea total. Si no, puede ser que tenga un grado 2, grado 3, entonces con eso ya nos podemos ayudar a realizar la histerectomía vaginal por vía vaginal. Entonces lo que se hace acá es una circuncisión cervical. Se va a disecar lo que es la fascia vesicovaginal, identificando también lo que es ya el espacio peritoneal para poder ver los bordes uterinos. Se va a disecar, se va a realizar la identificación de los ligamentos uterosacros. Recuerden también que se debe disecar también tanto la parte posterior como la anterior. Se identifican los ligamentos uterosacros, como lo vemos acá con pinza Hinel. Se van a ligar con Vicryl para posteriormente no ayudarnos a lo que es la suspensión de la cúpula vaginal. Se van a disecar también lo que son los vasos uterinos, las arterias uterinas. Y finalmente se va a disecar lo que es el infundíbulo pélvico, el ligamento infundíbulo pélvico. En algunos casos realizan también lo que es la oforectomía, pero no está muy indicado debido a que está un poco más profundo entonces, este plano, y puede ocasionar otra complicación como dehiscencia o dificultades al momento de realizar esta sutura. Entonces, generalmente nosotros dejamos útero y trompas dentro, solamente sacamos el útero. Ya una vez cuando la paciente ya se le retiró el útero, van a quedar estos cabos sueltos, para lo cual primero vamos a reforzar lo que es el peritoneo con suturas de crómico, y la cúpula vaginal la vamos a cerrar con Vicryl. Ya recuerden también que se debe reforzar antes de eso los ligamentos uterosacros para evitar que se produzca más adelante una prolapso de cúpula vaginal. Y para lo cual realizamos lo que es la cultoplastia de McColl. La cultoplastia de McColl se realiza en el momento de la histerectomía vaginal para cerrar el fondo de saco posterior y añadir sostén al vértice vaginal posterior. Entonces lo que se hace es colocar filas horizontales de puntos, y cada fila se inicia suturando un ligamento uterosacro. Se realiza
la fijación del ligamento uterosacro con filas horizontales. Se amarra y una vez amarrado esto, ya podemos cerrar la cúpula para mayor seguridad, teniendo en cuenta de que ya no va a haber a futuro un prolapso de cúpula vaginal. Ya, esto es lo que les hablaba de la suspensión de ligamentos uterosacros por vía vaginal, ya sea en pacientes que deseen conservar su útero, o en pacientes que ya o que tengan ya una histerectomía, que ya se han hecho histerectomía pero tengan prolapso de cúpula vaginal. Entonces es lo mismo que el anterior. Es un método utilizado para la suspensión del vértice vaginal en las mujeres con prolapso sintomático. Las caras anterior y posterior de la cúpula vaginal se unen a los ligamentos uterosacros. Como resultado, se restablece la continuidad de la pared vaginal anterior y posterior y se suspende el vértice. Igual si es una incisión de la cúpula, se identifican los ligamentos uterosacros y se realiza una suspensión más alta para evitar para corregir el prolapso uterino. Después también tenemos lo que es la fijación del ligamento sacroespinoso. ¿Ya? Con extensión desde la espina ciática hasta la cara lateral de la concavidad sacra interna. El ligamento sacroespinoso está ubicado en esta posición. Desde la espina ciática hacia la concavidad del sacra interna. Acá hay un complejo que está unido del músculo coxigio, complejo ligamento uterosacro. Y recuerden que por acá pasa un nervio que se llama el nervio del músculo elevador del ano. Entonces lo que va a realizar es que este ligamento tiene un gran tamaño y fuerte tensil que va a permitir servir como excelente sostén para las operaciones de suspensión. Entonces lo que hacemos acá es una colpotomía, identificar lo que es el ligamento uterosacro, y por medio de una aguja especial que se llama aguja de arpón, vamos a introducir esta aguja a este ligamento y se va a unir con la cúpula vaginal y se va a realizar puntos de anclaje. Entonces, y esto va a servir para suspensión de la cúpula al ligamento sacroespinoso. Ya, acá podemos ver más. Se realiza esto, la suspensión de la cúpula. Acá generalmente usamos sutura no absorbible. Puede ser con nylon o puede ser con polipropileno. Y ya esto es lo que les hablaba de la sacocolpoplexia abdominal, ya que es una operación transabdominal ampliamente aceptada para suspender lo que es la cúpula vaginal en el sacro, utilizando injertos naturales o sintéticos. Acá también está indicado lo que es la malla, pero es otro tipo de malla que puede usarse en estos casos. Y generalmente se usa en pacientes que han tenido recurrencia después de un fracaso de otra operación, de otra reparación de prolapso. Entonces, lo que se hace acá por vía abdominal es realizar una incisión hacia lo que es el peritoneo, hacia el espacio retroperitoneal. Identificamos lo que es el sacro. Tenemos que rechazar el recto, identificar el sacro. Generalmente identificamos la concavidad sacra. Ya, entonces también acá nos ayudamos por medio de una valva vaginal para identificar la cúpula por dentro de la cavidad abdominal y se realiza una sutura tanto anterior como posterior con esta malla, la anterior y posterior a la cúpula con esta malla, y esta malla se va a fijar con sutura no absorbible al sacro, al periósteo del sacro, generalmente en el sacro 1. Se va a fijar y va a quedar unido usando esos puntos. Entonces lo que va a ocasionar acá es que la cúpula esté suspendida hacia el sacro a través de esta malla. La colpografía posterior está indicada en la pared vaginal posterior. ¿Ya? Se usa por lo general para reparar prolapsos de pared vaginal posterior como rectocele. Al igual que la anterior, se hace una colpotomía posterior, se identifica el defecto y se realiza puntos de suspensión
a nivel de la fascia rectovaginal. Esta técnica va a pretender reforzar la capa del tejido fibromuscular entre la vagina y el recto para prevenir prolapso de este último hacia la luz vaginal. Entonces, con una tijera de Metzenbaum se va a realizar esta disección de la mucosa vaginal, se identifica el defecto, se va a realizar puntos de reparación y ya sea, puede ser medio, lateral, o superior o inferior. Y lo que se realiza es, una vez finalizado este reparo, es la colpografía posterior, la colpotomía posterior, que sería igual, es sacar el sobrante de la mucosa vaginal y se realiza puntos de afrontamiento, ¿ya? Y la perineografía a menudo se hace junto con el procedimiento de reconstrucción para la reparación posterior. Y como resultado de esta operación se elonga el cuerpo perineal acortado y se reduce el hiato genital junto con el restablecimiento del sostén distal. Acá tenemos que identificar lo que son los músculos piramidales. Se realiza una colpotomía anterior, se identifican los músculos piramidales, estructurales superficiales del perineo. Se realiza una reconstrucción de estos músculos y finalmente se repara lo que es la mucosa vaginal y se va a, como resultado, va a dar un acortamiento a lo que es el hiato genital y un agrandamiento del cuerpo perineal para que esto sea más simétrico. Finalmente, ya el último paso, si es que no funciona nada de lo anterior, es realizar una colpoclisis parcial del Leforto. Es una operación vaginal obliterante en la que se unen las paredes vaginales anterior y posterior. Esta operación va a reubicar la cúpula vaginal prolapsada hacia la cavidad abdominal en mujeres con y sin útero. Y este procedimiento es indicado solo en mujeres añosas que no tienen deseo de futuro de coito. O sea, una vez ya que se realiza este procedimiento, ya la paciente no va a tener más relaciones sexuales debido a que ya no va a tener vagina. Entonces, lo que se hace acá en la colpoclisis de Lefort es una divulsión del espacio de la pared vaginal anterior y de la pared vaginal posterior. Se va a realizar una sutura para invertir la, eh, la, el prolapso. Se va como que invertir todo hacia adentro. Se va a hacer anterior y se va a hacer laterales, nivel lateral, quedando más o menos así. Y se va a hacer por planos, por capas. O sea, se va a hacer nuevamente, una vez terminada la primera capa, se va a hacer la segunda capa, y así sucesivamente hasta que quede una vagina hueca. O sea, no va a tener vagina. Y esta de colpoclisis. Esta es la última técnica. Recuerden que también hay otras técnicas más, pero esas son las más frecuentes que usamos en el área de ginecología. Entonces ya pasamos al último tema que correspondería a lo que es la incontinencia urinaria. Ya, bueno, como definición, la incontinencia urinaria se va a definir como la salida involuntaria de la orina. Vamos a tener dos tipos que son los más frecuentes, que es la incontinencia urinaria de esfuerzo y la incontinencia urinaria de urgencia. La incontinencia urinaria de esfuerzo es la filtración involuntaria de orina con el ejercicio, los estornudos o la tos. La incontinencia urinaria de urgencia es la filtración involuntaria acompañada o precedida inmediatamente por la necesidad inminente de orinar. De acuerdo con los lineamientos de la International Continence Society, la incontinencia urinaria es un síntoma, un signo y un trastorno. Cuando el síntoma o el signo de la incontinencia urinaria de esfuerzo se confirma con pruebas objetivas, se usa el término de incontinencia de esfuerzo urodinámica. Al igual, cuando se confirma la incontinencia urinaria de urgencia de forma objetiva mediante el estudio urodinámico, se conoce como hiperactividad del detrusor. ¿Ya? Entonces, la presencia tanto de incontinencia urinaria de esfuerzo como la de urgencia se conoce como una incontinencia urinaria mixta, donde ambos están presentes. Y en la incontinencia urinaria por rebosamiento va a ocurrir cuando la vejiga no se vacía por completo debido a alguna obstrucción. Acá vemos
tipos de incontinencia, la incontinencia urinaria de esfuerzo, que es debido a un incremento de la presión abdominal bajo estrés. La incontinencia urinaria de urgencia, que es debido a contracción involuntaria de los músculos de la vejiga, generalmente el músculo del detrusor. La incontinencia por rebosamiento, que generalmente es por obstrucciones a nivel de la uretra. Esto generalmente es más frecuente en el varón, ¿ya? Pero en la mujer puede haber también obstrucción uretral debido a algún tumor a nivel del cervix o algún mioma que esté ocasionando esta obstrucción uretral. Y bueno, la incontinencia neurogénica, que es debido a alteraciones del sistema nervioso central, ¿no? Eh, ya sea en la parálisis o algún sistema trastorno a nivel central o periférico. Entonces vamos a tener factores de riesgo para la incontinencia urinaria. Generalmente la edad, el embarazo, el parto, las pacientes menopáusicas, pacientes que se hayan realizado histerectomía, obesidad, síntomas urinarios, daño funcional, daño cognitivo, elevación crónica de la presión intraabdominal como la tos crónica, seguimiento, riesgo laboral, mujeres que ganan peso y tabaquismo. Entonces vamos a hablar un poco acerca de la fisiología vésico-uretral para que más o menos lo entiendan con respecto al tratamiento. Entonces la función vésico-esfinteriana vamos a tener de que hay dos fases en la micción, la fase de llenado y la fase de vaciamiento. La fase de llenado también se llama continencia y va a necesitar una perfecta función y coordinación de la vejiga y la uretra durante la fase de llenado vesical. La fase de vaciado o micción se produce cuando la vejiga ha alcanzado su capacidad fisiológica y momentos adecuados. Y todo esto va a depender de la integridad de las estructuras de las vías y los centros nerviosos. La fase de llenado vesical, la orina es acumulada y se va a almacenar en la vejiga. Acomoda su contenido gracias a su tono y mantiene una actitud pasiva. El cuello vesical y el mecanismo esfinteriano uretral están activados proporcionando la continencia. ¿Ya? En la fase de vaciado vesical, la vejiga ha alcanzado su límite de capacidad de represión y está constituida en su mayor parte por músculo liso del detrusor, que se va a contraer y va a hacia su contenido a través del cuello vesical y de la uretra. La micción y continencia. Hay dos fuerzas coordinadas y contrapuestas. Hay una presión intravesical y una presión intrauretral, cuyas principales estructuras son el detrusor vesical, el trígono, el cuello vesical, el esfínter estriado y el músculo liso de la uretra. ¿Cómo es el comportamiento del detrusor? En la fase de llenado, la orina se va a acumular en la vejiga. El detrusor se comporta como un órgano muscular y a través de procesos metabólicos van a dar actitud pasiva de la esfera viscoelástica. Recuerden que la capacidad vesical normal en un individuo se va a considerar normal entre 350 a 500 mililitros. En el detrusor vamos a tener 70% elementos elásticos, que corresponderían a fibras musculares, y 30% elementos viscosos, que corresponderían a fibras colágenas. Ese 70% de fibras musculares, la característica de al ser distendidas, va a regresar a su situación inicial cuando cesa la fuerza a la que estaban sometidas. O sea, después de que se estira, se va a regresar a su normalidad. Y las fibras viscolas de 30%, fibras colágenas, son elementos viscosos que van a retrasar su deformación cuando se somete a una tensión. O sea que va a ayudar a distender la vejiga. La fase de vaciado cuya característica es vaciar completamente su contenido. Contractibilidad de los elementos que constituyen la pared y la facultad de contraerse depende de la integridad de las vías y los centros periféricos, los centros nerviosos que regulan esta actividad. El detrusor está constituido por músculo liso multiunitario y no presenta contracción espontánea. Su control es fundamentalmente nervioso. Ya, el detrusor está inervado por el nervio parasimpático y el simpático. El trígono está inervado generalmente por sistema simpático, eso que tiene presente. En la fase de llenado, hay un predominio simpático, donde va a haber
estimulación de los receptores adrenérgicos beta en el cuerpo vesical y los adrenérgicos alfa en la base vesical y de la uretra. En la fase de vaciado ya hay un predominio parasimpático, donde estímulos colinérgicos producen la contracción del detrusor y al mismo tiempo acontece la inhibición del simpático que causa apertura del cuello de la uretra, el cuello y la uretra. El comportamiento de la uretra va a tener doble función: control de vaciado y control de conducción. ¿Ya? Un líquido fluye desde el área de mayor presión a la de menor presión. En el llenado vesical se va a producir un gradual y progresivo incremento de la presión del cuello vesical y se va a acompañar de una fuerte elevación de la presión en la zona del esfínter externo. La presión intravesical durante la fase de llenado va a permanecer en valores próximos a 10 centímetros de agua, y en individuos normales, durante la fase de llenado vesical, la presión intrauretral permanece más alta que la infravesical. El control neurológico de la micción. El control nervioso del binomio vejiga-uretra es el responsable de su correcta actividad, incluida su coordinación. El nervio pudendo inerva el esfínter externo de la uretra y el esfínter anal, por lo cual se puede cortar el chorro de la orina al contraer el esfínter externo de la uretra. Ese es un proceso que podemos controlarlo. Mientras que el sistema nervioso vegetativo autónomo es el encargado de la dinámica no consciente, ya que vamos a tener sistema simpático y el parasimpático, que son acciones contrapuestas, pero en realidad son coordinadas y sincrónicas. Entonces vamos a ver que el sistema nervioso parasimpático va a pertenecer al nervio erector o pélvico que inerva el detrusor. El sistema parasimpático viene de los nervios hipogástricos y a nivel de T10 a L2 y se va a inervar al detrusor. ¿Ya? El sistema nervioso simpático es el responsable de la inervación del trígono y el cuello vesical, el esfínter interno, a través del nervio hipogástrico. ¿Ya? A nivel del nervio hipogástrico, y el nervio pudendo inerva el esfínter externo de la uretra y el esfínter anal. Esto va a inervar el nervio que lo podemos controlar. Entonces, cuando la vejiga está llena, van a estimularse los receptores sensitivos que transmiten el mensaje del nervio pélvico hasta la médula. Va a penetrar por las astas posteriores y va a estimular el núcleo correspondiente, y esto va a emitir orden motora que saldrá por el asta anterior y viajará al nervio pélvico, y por lo cual va a producir el vaciado vesical y la contracción del detrusor. Eso es en forma normal. Receptores y vías aferentes periféricas. En la vejiga vamos a tener dos tipos de receptores: receptores propioceptivos y exteroceptivos. Los propioceptivos va a tener relación con la tensión y la contracción, y está situado entre las fibras de colágeno distribuidas por todo el detrusor y son más abundantes en el trígono. Mientras que los receptores exteroceptivos son receptores táctiles, dolorosos y térmicos que están ubicados en el urotelio y en la mucosa. Las vías eferentes periféricas son las vías eferentes motoras o somáticas que salen por las raíces anteriores del S3 al S4 del núcleo pudendo y son conducidas por los nervios pudendos hasta el esfínter estriado uretral, esfínter anal y musculatura del suelo de la pelvis. Son estas. Y aseguran la continencia al cerrar la uretra y el ano. ¿Ya? Inerva el esfínter anal y el esfínter uretral. Las eferencias simpáticas abandonan la médula por sus raíces exteriores, atraviesan los ganglios simpáticos paravertebrales sin establecer sinapsis y se incorporan al nervio presacro, que a nivel de la primera vértebra sacra se bifurca en los dos nervios hipogástricos. Sus acciones efectores se dirigen a la vejiga y la uretra posterior. Y esto va a asegurar la conveniencia de mantener el cuello vesical cerrado durante la fase de llenado. Están ubicados aquí.
Y las eferencias parasimpáticas van a mandar la médula y también por sus raíces anteriores viajando a los nervios pélvicos o erectores para terminar alcanzando los ganglios pélvicos que se encuentran en la pared vesical, estableciendo sinapsis con neuronas postganglionares y de carácter multipolar que ejercen su efecto sobre la vejiga y la uretra proximal. Y este va a asegurar la fase vaciado vesical al producir contracción del detrusor. Aquí. Y pues, los parasimpáticos son colinérgicos de tipo muscarínico a predominio de M2 y estos generalmente van a inervar lo que es el detrusor, o sea, de la vejiga. Los nervios están por acá. Vendrían a ser estos de acá, los pintados en rojo, que inervan lo que es el músculo detrusor de la vejiga. Los simpáticos son adrenérgicos, y acá vamos a tener dos, el beta y el alfa. El beta generalmente va a también inervar lo que es el detrusor, ¿ya? También se encuentra presentes en el músculo detrusor, y los alfa solamente están presentes en lo que es el trígono y el cuello vesical. Entonces vamos a tener que en el cuerpo vesical vamos a tener receptores tanto colinérgicos como beta-adrenérgicos, cuya principal efecto es la contracción del detrusor y el relajamiento del detrusor. En el trígono y el cuello vesical vamos a tener receptores alfa-adrenérgicos, cuya principal efecto es la contracción del esfínter anal, el esfínter interno. Y el esfínter estriado vamos a tener lo que son los colinérgicos y la contracción del esfínter y función de contracción del esfínter externo. Entonces, ya una vez sabiendo ya todo eso, vamos a pasar lo que es al diagnóstico. Mediante el diagnóstico se hace a través de una anamnesis. Ya se realiza la evaluación de la incontinencia, que puede comenzar con una descripción de los síntomas urinarios que refiere la paciente. Se debe buscar información que describe las circunstancias en las que se produce la fuga y las maniobras específicas que inducen o causan la fuga. Los síntomas casi siempre se agrupan en aquellos que presentan con más frecuencia la incontinencia urinaria de esfuerzo o la incontinencia urinaria de urgencia. Y es posible que haya una superposición significativa de las molestias que reflejan la coexistencia de tanto incontinencia urinaria de esfuerzo como la de urgencia. Y eso se clasifica como incontinencia urinaria mixta. Entonces tenemos esta comparación de la incontinencia urinaria de esfuerzo y la de urgencia, donde vamos a tener diferentes parámetros. ¿Ya? Entonces, en una incontinencia urinaria de urgencia, vamos a tener que la urgencia está presente y en el esfuerzo no está presente. Va a haber poliaquiuria con urgencia, en la incontinencia presente en la incontinencia urinaria de urgencia no en la de esfuerzo. Fuga de orina con elevación de la presión intraabdominal. Se le va a pedir a la paciente que realice una maniobra de Valsalva y vamos a ver que en la incontinencia urinaria de urgencia no va a haber esta fuga, pero sí en la incontinencia urinaria de esfuerzo. La cantidad de orina que se fuga en cada episodio de incontinencia va a ser grande en la incontinencia urinaria de esfuerzo, de urgencia, y va a ser pequeña en la de esfuerzo. La capacidad de llegar al baño a tiempo después de la urgencia para orinar, generalmente en la incontinencia urinaria de esfuerzo no llega al baño, pero en la de esfuerzo sí llega. Y despierta para orinar por la noche, y en la incontinencia urinaria de urgencia por lo regular sí se despierta, y en la incontinencia urinaria de esfuerzo no, pocas veces. Entonces, al igual que el prolapso, también nos ayudamos con lo que es la valoración del prolapso de órganos pélvicos, que esto ya lo hemos revisado. Se debe realizar diversas pruebas. Una de ellas es la prueba del aplicador del Q-tip test, que consiste en la introducción de un hisopo estéril a través de la uretra. ¿Ya? Y después de la colocación, se le va a solicitar a la paciente que realice una maniobra de Valsalva, y se mide con una escuadra el ángulo de la movilidad del aplicador en reposo y durante la maniobra de Valsalva. Entonces, una vez que la paciente haga la maniobra de Valsalva, que un ángulo más de 30 grados
sobre la horizontal indica que existe hipermovilidad uretral. Y eso está muy relacionado a incontinencia urinaria de esfuerzo. Entonces, lo normal es que no se mueva el hisopo durante la maniobra de Valsalva, pero cuando ocurre más de 30 ya indica hipermovilidad uretral, que es sinónimo de incontinencia urinaria de esfuerzo. Otra prueba que se realiza es el test de Bonnet. El test de Bonnet consiste en la introducción de los dedos índice y medio en la vagina y la elevación de la cara anterior de esta sin comprimir la uretra. Entonces, en pacientes que tienen prueba de Valsalva positiva, se realiza esta prueba, se le pide a la paciente que tosa, y si esta vez la paciente no tose, quiere decir que es un test de Bonnet positivo. Entonces aquí se puede afirmar que la incontinencia es curable con una técnica de uretrosuspensión quirúrgica. También debemos hacer un análisis de orina y cultivo para descartar infecciones urinarias o de alteraciones de las vías urinarias. Se va a obtener muestra para análisis urinario y cultivo en la primera visita y se debe descartar cistitis intersticial sin problemas urinarios persistentes. Recuerden que la infección urinaria también causa incontinencia urinaria en algunas pacientes, por eso es necesario descartar este tipo de patología. Y también se debe descartar cistitis intersticial. Y para esto lo mandamos con el urólogo. Y acá tenemos que realizar también lo que es, o mandar a hacer una prueba de urodinamia. La prueba de urodinamia la realiza el urólogo en diversos hospitales del Perú. Ya en países más desarrollados, este estudio pues desarrollado por el ginecólogo en una unidad de piso pélvico. Pero acá en Perú aún es realizada por el servicio de urología. Entonces acá se realiza esta prueba si los síntomas y los datos de la exploración física son incongruentes y podría estar indicado un estudio de dinámica objetivo mediante cistometría simple o de canales múltiples. En mujeres con incontinencia urinaria, la urodinamia puede revelar que solo el componente de la urgencia es el causante de la incontinencia. Mm, Entonces se realiza este estudio en un consultorio con este aparato donde la paciente se sienta y se realiza mediante sondas la instilación de solución fisiológica para ver lo que son las presiones. Entonces se realiza una colocación de nivel de una sonda uretral hacia la vejiga y una sonda vaginal a través del recto. ¿Para qué? Para medir lo que es la presión vesical y la presión abdominal. Recuerda que la presión vesical va a tener una equivalencia a la presión abdominal más la presión del detrusor. Entonces, por lo tanto, la presión del detrusor es igual a decir que una presión vesical menos una presión abdominal. Y estas dos son son las que son medibles a través de estas ondas. Entonces, lo que hacemos acá es, por medio de estas presiones, identificar si la paciente tiene incontinencia urinaria de esfuerzo o hiperactividad del detrusor, también llamado incontinencia urinaria de urgencia. Entonces acá lo que hacemos es medir presiones. Recuerden que lo normal es que la presión del detrusor sea cero. O sea, tanto la resta de la presión vesical como la abdominal debe darnos cero para decir de que las presiones están normales. Entonces, ¿qué sucede en una paciente con incontinencia urinaria de esfuerzo? Vamos a tener que se le pide a la paciente que realice una maniobra de Valsalva y vamos a tener que tanto la presión abdominal como la vesical son normales, son iguales, cuya resta va a ser cero, pero sí se va a identificar una fuga de orina. Entonces acá podemos decir que la paciente tiene una incontinencia urinaria de esfuerzo. Pero si la paciente no presenta fuga, quiere decir que es una paciente normal que no tiene incontinencia urinaria de esfuerzo. Ya la, para la hiperactividad
para la hiperactividad del letrozor o la incontinencia urinaria de esfuerzo, vamos a tener presente de que en la paciente vamos a tener que la presión intraabdominal va a ser nula, pero va a haber una presión incrementada del nivel vesical. Por lo cual, esto va a traer como consecuencia de que cuando se realice esta resta, vamos a tener que la presión del etrusor esté aumentada. Y eso puede ocasionar o no fuga de orina y se diagnostica hiperactividad del etrusor. Otro ejemplo es cuando la presión intraabdominal también está elevada, al momento que nosotros le pedimos a la paciente que se realice una maniobra de Valsalva, vamos a tener que la presión aumenta, pero va a aumentar también más la presión vesical. Entonces la resta de esto con esto nos va a dar una pequeña también presión aumentada del detrusor. Y también vamos a tener diagnóstico de incontinencia urinaria de urgencia o de hiperactividad del detrusor cuando se encuentra fuga de orina presente o ausente. Pero todo esto se grafica en gráficas. Acá está la explicación, lo pueden leer después. Y esta es como nos grafican al momento de traer el informe. Entonces acá, en la hiperactividad del detrusor, allá, en una respuesta vesical normal, vamos a tener de que cuando la paciente se le pide toser o hacer una maniobra de Valsalva, vamos a tener que tanto la presión abdominal como la vesical están iguales. Y la resta no va a ser mucho, o sea, va a ser cero. Acá se mide en centímetros de agua. La hiperactividad del detrusor quiere decir que en una paciente en estado basal no va a haber presión abdominal, pero sí va a haber presión vesical aumentada, por lo cual va a haber presión aumentada del detrusor. Esta es urgencia, incontinencia urinaria de urgencia. En la incontinencia urinaria de esfuerzo, dinámica de esfuerzo, igual, se le pide a la paciente que realice una maniobra de Valsalva y va a tener hiperactividad, aumento de la presión vesical y va a ocasionar fuga de orina. Va a haber fuga de orina en condición de esfuerzo. Es un poco complicado también de entenderlo, pero generalmente el urólogo cuando nos manda los informes nos dice qué tipo de incontinencia es y cuál sería el manejo más recomendable en cada paciente, pues, ¿no? Como les dije, este es un procedimiento que realiza el urólogo, pero en países ya más desarrollados y quizás más adelante aquí en el Perú también ya lo empecemos a hacer los ginecólogos. Entonces, la clasificación también de la incontinencia urinaria de esfuerzo por estudio dinámico, vamos a tener cuatro tipos. Ya, el tipo 0 es cuando la paciente refiere que pierde orina, pero que no se demuestra a través de un estudio dinámico ni en el examen clínico. La del tipo 1 es cuando hay incontinencia urinaria de esfuerzo, de presión, de pérdida sobre más de 90 centímetros de agua, y también va a haber hipermovilidad del cuello de la uretra, pero menos de 2 centímetros. La del tipo 2 va a haber incontinencia urinaria de esfuerzo con presión de pérdida debajo de 90 centímetros de agua e hipermovilidad del cuello de la uretra más de 2 centímetros. Y la del tipo 3 ya es una insuficiencia uretral intrínseca con presión de pérdida de inferior de 60 centímetros cúbicos de agua. Entonces, ya para el tratamiento conservador de lo que es la incontinencia urinaria, tanto de esfuerzo como de urgencia, igual nos valemos de lo que son los ejercicios de Kegel para el fortalecimiento de los músculos pubococcígeos. También tenemos, a través de fisioterapia, podemos indicar lo que es una estimulación eléctrica, cuyo principal objetivo es realizar pulsos de electricidad para contracción de los músculos elevados del ano y coccígeos. Nos va a ayudar también en el fortalecimiento del piso pélvico. Esto generalmente lo hacen en fisioterapia. Eh, También nos valemos de lo que es la terapia estrogénica con los estrógenos, ya que van a aumentar el flujo sanguíneo uretral y la sensibilidad de receptores alfa-adrenérgicos, por lo que van a incrementar la coaptación uretral y la presión del cierre de la uretra.
Los estrógenos van a aumentar el depósito de colágeno y la vascularidad del plexo braquial periuretral. Aquí tenemos dos tipos de estrógeno, el Vagistén, que es el más conocido, el estriol, al 0,1%, y el promestireno al 1%. Igual se puede indicar cada 48 horas o cada 72 horas. Al igual como ya en el prolapso, nos podemos ayudar mediante el uso de pesarios, pero en este tipo de incontinencia urinaria de esfuerzo, usamos lo que son los pesarios que tengan el disco de la incontinencia. Lo que va a hacer este disco es elevar el ángulo o regresar el ángulo vésico-uretral para que la paciente no pierda orina al esfuerzo. Entonces ese es su objetivo. Y ya saben, ya les expliqué cómo es el uso y la posición del pesario. También ya les he explicado que para la incontinencia urinaria de urgencia vamos a tener las tres tipos principales de corrección con estas técnicas: la colposuspensión de Busch, que ya le hemos hablado, que es estabilizar la uretra al ligamento de Cooper, ya lo hemos hablado. Igual también la técnica de de cinta vaginal libre tensión, que también lo hemos hablado. Y la del TOT, que también ya le hemos hablado. Acá podemos ver que bueno, la del TOT nos vamos a enfocar un poco más, porque es la que más usamos en la práctica clínica para incontinencia urinaria de esfuerzo. Entonces se realiza una colpotomía anterior, disección de la fascia vésico-vaginal y uretrovaginal. A través de estas agujas del TOT se utiliza el pliegue interglúteo a nivel del clítoris y el pliegue interglúteo en dirección hacia el espacio uretral. Se coloca la malla de polipropileno, se sale a través de estos agujeros. Se trata de ajustar, pero siempre manteniendo la cinta libre de tensión, ya para evitar más adelante retención urinaria. Y posteriormente se cierra el espacio y se cortan estas mallas y la paciente va a quedar con corregida la incontinencia y corregido lo que es el, el ligamento puboretral. Y para el tratamiento de la incontinencia urinaria de urgencia, usamos lo que son los anticolinérgicos, ¿ya? Van a funcionar a nivel del músculo detrusor para inhibir de forma competitiva la acetilcolina en los receptores muscarínicos M2 y M3. ¿Ya? Van a amortiguar las contracciones del detrusor para reducir el número de episodios de incontinencia y el volumen que se fuga. Acá en el mercado usamos lo que es la oxibutinina, de 5 miligramos, pero generalmente en una primera instancia usamos dosis bajas de 2,5, es decir, la mitad, cada 8 horas por un mes, y vemos cómo le va a la paciente. Si la paciente refiere de que aún persiste con los síntomas, se puede aumentar a una dosis de 5 miligramos cada 8 horas. Recuerden también que existen diversos fármacos utilizados aparte de la oxibutinina para la incontinencia urinaria de urgencia. ¿Ya? Puede ser en tableta, aparte de la oxibutinina, de tableta puede usarse de forma transdérmica o en forma de gel. Vamos a tener otro tipo de medicamentos que también actúan a nivel anticolinérgico, pero que no están muy usados acá en el Perú, ¿ya? Pero sí también nos podemos apoyar de algún antidepresivo tricíclico, como la imipramina, que nos van a ayudar también en este tipo de patologías. También este medicamento tiene también efecto anticolinérgico, adrenérgico alfa y antihistamínico. Pero ya por el uso de los anticolinérgicos vamos a tener algunos efectos secundarios, ¿no? Como la midriasis. Vamos a tener menor acomodidad visual, menor salivación, menor disminución de secreciones bronquiales, descenso de la transpiración, aumento de la frecuencia cardíaca, que nos puede dar inclusive, puede llegar hasta infarto miocardio, disminución de la función del detrusor, que va a haber distensión vesical y retención urinaria, si es que nos pasamos de dosis, y una menor motilidad gastrointestinal, que puede causar estreñimiento. Esos son los efectos secundarios por el uso de anticolinérgicos.
También nos podemos ayudar con para la condición de urgencia de una neuroregulación sacra. Es una técnica de estimulación eléctrica del peso pélvico y los nervios pudendos. Esta operación general se hace en mujeres que no han tenido mejoría adecuada con múltiples tratamientos quirúrgicos conservadores. Y lo que se hace es colocar un electrodo en el sacro y se conecta con un generador de estímulos externo temporal a través de un dispositivo de extensión. Se realiza una incisión glútea, se coloca este, este, electrodo, ¿no? Que va a generalmente conectarse con el sacro y va a mandar estímulos eléctricos para disminuir o regular lo que es la contracción del músculo detrusor. Es sería como si fuera un marcapasos, por así decirlo. Y bueno, eso es todo lo que les he traído para el día de hoy. Vamos a ver si tienen alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? O empiezo a preguntar. Preguntas para pasar las preguntas. A ver, quiero ver si están conectados. Ah, ¿Quién es Alba Medina? Alba Medina. Bueno, parece que no está. Cristian Melgarejo. Cristian Melgarejo tampoco está. André Irribarri. Sí, doctor, buenos días. Hola. Vamos a... Voy a preguntarte algo, ¿ya? Responde esta pregunta, léela y responde. Ok, doctor. ¿Cuál es el factor más frecuente que predispone al prolapso genital? ¿Cuál es tu respuesta? Mm, eh, la obesidad, doctor. O sea, no has estado atento a la explicación que di al inicio. A ver, otra. Piero Abanto Alcántara. Piero Abanto Alcántara. Sí, doctor, disculpe. Responde. Bueno, léelo otra vez y responde. Hola. Estreñimiento, doctor. No. A ver.
Otro. Joana Álvarez. Un gatito. Joana Álvarez. Sí, doctor. ¿Cuál es? Bueno, ¿cuál es el factor más frecuente que predispone al prolapso genital? Sería el trauma obstétrico. Sí, correcto. Como ya les había dicho, el trauma obstétrico es el más frecuente, generalmente al momento del periodo expulsivo, donde va a haber un desgarro de lo que es los músculos que se encuentran a nivel del perine, especialmente el músculo transverso superficial del perine, bulbo esponjoso, isquio cavernoso. Y el trauma obstétrico es la respuesta. Siguiente pregunta. Ale Gallardo. Ale Gallardo. Ale Gallardo. Ah, está. Shadia Salcedo Ortiz. Shadia Salcedo Ortiz. Sí, doctor. A ver, ¿qué tal? Lee la pregunta y responde. En el cistocele existe un defecto del siguiente elemento. ¿Cuál es la respuesta? Sería la fascia vesicovaginal. Sí, correcto, es la fascia vesicovaginal. Acá, como ya les había dicho, por delante en la parte anterior, entre la vejiga y la vagina, hay una fascia que se llama la fascia vesicovaginal, donde pueden haber defectos a nivel central o a nivel periférico. Entonces la respuesta es la fascia vesicovaginal. Siguiente pregunta. A ver, ¿dónde está? Kevin Quispe. Sí, doctor. A ver, lee y responde. Mujer de 45 años con gesta 5 para 5005 de partos vaginales con incontinencia urinaria de esfuerzo y sensación de bulto en genitales. Según la clasificación de PODQ, la longitud total de la vagina es 7 centímetros con el punto BA en +4. ¿Cuál es el estadio de... Sería, doctor, el grado... Es grado 3, o PODQ grado 3, punto BA. ¿Y por qué? Porque, bueno, para obtener, o sea, si sería grado 4, tendría que ser de 5 centímetros para adelante, ¿no? El descenso. Ajá. Sí, está bien. Entonces, como ya les había dicho, el grado 3 es TLB menos 2. Se tiene que restar, en este caso sería 5. Y todo lo que está por encima de +1, hasta 4, sería estudio 3. A ver, otra pregunta. Odette Galdos. Sí, doctor, buenos días. Hola. A ver, lee y responde. ¿A qué estado corresponde los siguientes hallazgos en el sistema? Ah,
Dime. ¿Qué estadio es? No estoy segura, doctor. Pasamos a otro de tus compañeros. Renzo Mariano Velapatiño. Sí, doctor. Hola. Buenos días, doctor. Mm, lee y responde. Sí, ¿a qué estadio corresponden los siguientes hallazgos en el sistema U, E? Mm, mm, ¿Sí, doctor? C. Sí. A ver, ¿por qué sería C según tú? No, no hay no. Mm, a ver, ¿algún voluntario? ¿Algún voluntario aparte de los que ya participaron? Doctor, 4, Ya, prueba 4. ok. Porque la longitud de la vagina es 7 menos 2, y como el punto BA es 5, ya sería grado 4. Ajá. Sí, está bien. Entonces siempre tienen que ver primero cuál es el punto más prolapsado y la longitud total de la vagina. El resto no importa, pero siempre es esos dos puntos más, el más prolapsado y la TLB. Entonces ya con la TLB lo restas menos 2, va 5. Y recuerden que todo lo que está por encima de 5, incluido el 5, es estadio 4. ¿Sí? ¿Se entendió? Eso es importante porque siempre le van a preguntar eso en su examen y aparte en el ENAM y en el residentado médico. Entonces ya si no saben eso son puntos perdidos, son puntos valiosos. Siguiente pregunta. Fabiola Zulca. Fabiola Zulca. Andrea Chagua. Andrea Chagua. Ana Paula Quijandría. Sí, doctor, presente. Hola. A ver, dime, lee la pregunta y responde. Ya, doctor. En el perfil de una paciente con una distopia genital del segmento vaginal superior se encuentra mm, sería, doctor, un histerocele. Sí, está bien. Segmento vaginal superior o apical correspondería a histerocele o a enterocele. En este caso, como solamente hay histerocele, se marca esa respuesta. Y eso corresponde al nivel 1 de Delancey. ¿Ya?
Siguiente pregunta. Ay, se me fue Um, Renzo Chávez. Renzo Chávez. Sí, doctor. Hola. Bueno, dice la definición de la incontinencia urinaria es... Responde. Sí, la definición de incontinencia urinaria de esfuerzo implica eh, la E, doctor. ¿Qué? Sí. La respuesta correcta es la E. Existe integridad del músculo detrusor. La pérdida de orina ocurre con un aumento de la presión intraabdominal, como ya les había dicho, y cuando la presión uretral máxima es menos que la presión infravesical también ocurre. Entonces recuerden esto lo que les había hablado. Cuando la paciente está en maniobra de Valsalva, se le pide que tosa o alguna maniobra de Valsalva. Y recuerden que la resta tanto de la presión abdominal como la vesical tiene que ser 0. Pero si ocasiona pérdida de orina, se diagnostica de incontinencia urinaria de esfuerzo. Eso es en cuanto a en cuanto a la urodinamia. Siguiente. Vaya acá. Nicole Stephanie Alarcón. Nicole. ¿Dónde está? Joel Guamañui. Joel. Fernando Basilio. Sí, doctor. Hola. Lee y responde. En la incontinencia urinaria de esfuerzo se produce el siguiente proceso. Mm, la E, doctor. La E. ¿Estás seguro? Eso ya lo he mencionado al momento de hacer el tratamiento quirúrgico. A ver, otro. Angie Díaz Guerrero. Angie Díaz. Nada. Fernanda Gabriela Pico. Fernanda Pilco. Sí, doctor, buenos días. Hola. A ver, responde. La hiperactividad del detrusor. No. La hiperactividad del trusor es la incontinencia urinaria de urgencia. A ver, otro. Jacqueline Colonia. Sí, doctor. Hola. A ver, responde. Doctor, un rebosamiento vesical. ¿Qué? La veo. ¿La B? No. El rebosamiento vesical es cuando ocurre obstrucción uretral. No tiene nada que ver. Sería. Ya estás haciendo por descartes, pero la respuesta es la hipermovilidad uretral. Eso cuando ya les he hablado del QT test, pues. Ajá, sí. Se pide maniobra valsalva
y se identifica que se mueve más de 30 grados debido a que hay una hipermovilidad ureteral.